Habitualmente, cuando hablamos de alimentación saludable, la recomendación es que debemos de aportar todos los nutrientes necesarios a través de los alimentos que escojamos. Es decir, cuando vayamos a hacer la cesta de la compra, pues tenemos que elegir aquellos alimentos más nutritivos, más densos en cuanto a cantidad de minerales, de vitaminas, de todo eso que nos va a aportar, que es esencial para mejorar nuestra salud, para mejorar nuestro descanso, nuestra recuperación del ejercicio físico y, en definitiva, mejorar nuestro estado físico. Hoy en este episodio de Café y Hierros quiero hablar de un concepto que, aunque parece similar, es totalmente diferente. Vamos a hablar acerca de la densidad calórica. Vamos a ver sobre todo cómo normalmente no va de la mano en cuanto a la densidad nutricional, pero sí que es cierto que en algunos casos puntuales puede darse el caso de que necesitemos tirar de ciertos alimentos que, aunque no sean ricos nutricionalmente hablando, es decir, no contengan muchas vitaminas, no contengan muchos minerales, todos estos nutrientes esenciales que necesitamos para mejorar nuestra salud, necesitemos tirar de alimentos densos calóricamente. Así que bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Mi nombre es Iván Llamazares. Como siempre me encontráis en lifters.es. Ahí os podéis apuntar a la newsletter totalmente gratuita en la que cada semana comparto un mail en el que cuento cómo entreno, cómo me alimento, cómo gestiono mi día a día, en definitiva, sobre todo con trucos y cosas que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Así que si te interesa todo este mundo, estoy seguro de que te puede ayudar. Te puedes apuntar, como digo, en lifters.es. Y a ver, densidad nutricional, densidad calórica, obviamente son conceptos que no van de la mano. Muchas veces, quizás cuando estamos empezando, somos personas principiantes, aún no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Bueno, si hablamos de densidad nutricional, obviamente estamos hablando de alimentos que tengan muchos micronutrientes, que tengan muchas vitaminas, que tengan muchos minerales, que no tienen por qué ser densos calóricamente, porque normalmente cuando nos encontramos un alimento tal cual le aporta la naturaleza, pues normalmente no es una combinación de mucha grasa con mucho carbohidrato, por lo tanto no es muy denso calóricamente, pero sí que es muy denso nutricionalmente. Y podemos hablar, por ejemplo, de alimentos como las frutas, como la verdura, cereales como por ejemplo la avena, los huevos, pescado azul. En definitiva, tenemos muchos alimentos que obviamente sabemos que son muy densos nutricionalmente, que nos aportan todos esos nutrientes esenciales para mejorar nuestra salud, pero que en cuanto a calorías, en cuanto a densidad calórica, pues no son algo especialmente relevante. Y esta es una de las razones por las cuales normalmente cuando se recomienda este tipo de alimentos se hace, lo primero, porque además de que mejoran nuestra salud, cuando estamos buscando una pérdida de peso, cuando estamos buscando, por ejemplo, una recomposición corporal, estamos buscando mantenernos saciados a lo largo del día, no estar picando continuamente, esto es mucho más interesante que no ser tan flexible, que muchas veces he comentado eso de que, vale, sí, hay que ser flexible en cierta medida, pero no tanto como para estar continuamente consumiendo alimentos densos calóricamente que no nos ayuden o no nos beneficien de cara a obtener una pérdida de peso, si es lo que estamos buscando. Por lo tanto, por un lado tenemos esos alimentos densos nutricionalmente y por el otro tenemos esos alimentos más densos calóricamente, como pueden ser los cereales de desayuno, como pueden ser la bollería industrial, como pueden ser alimentos que obviamente no contienen muchas vitaminas, no contienen muchos minerales, contienen un montón de calorías, pero que en ciertos casos puntuales, y ahora lo vamos a ver más adelante, pueden ser también interesantes. Así que esta es básicamente la diferencia entre ambos conceptos y, como digo, a veces cuando todavía estamos un poco perdidos en este tema de la alimentación, de la nutrición saludable, bueno, pues quizás no sabemos muy bien la diferencia entre uno y otro, pero básicamente es eso. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, pues que no es lo mismo comer mucho que comer bien. Es decir, una persona puede comer un montón de calorías, puede pensar, no, yo no necesito aportar ningún suplemento adicional a mi dieta porque ya consumo un montón de nutrientes, entre comillas, con toda la comida que ingiero. Y puede que realmente lo que esté haciendo es comer, como digo, muchas calorías, pero no muchos nutrientes y por lo tanto tenga deficiencias de varios de ellos. Por otra parte, quizás tenemos una persona que no consume las suficientes calorías para, por ejemplo, un proceso de ganancia de masa muscular, es decir, la densidad calórica de su dieta es poca, pero aún así aporta de manera más que suficiente los nutrientes que necesita. ¿Mi recomendación cuál es? Bueno, pues que bases el 80% de tu dieta en alimentos nutritivos, es decir, los alimentos de los que hablábamos antes, las verduras, la fruta, cereales integrales, carnes, pescados azules, huevos. Este tipo de alimentos, bajo mi punto de vista, deben representar la base de tu alimentación y con ellos vas a conseguir, como digo, el 80% de los resultados. A partir de ahí,
¿Cuándo podemos ser más flexibles? Pues como digo, hay ciertos casos en los cuales quizás meter ciertos alimentos más densos calóricamente que no nutricionalmente puede ser también interesante, como por ejemplo, pongamos el caso de una persona que necesita ganar masa muscular, que ese es su objetivo, y es una persona muy activa, que por su trabajo, por su día a día, porque es muy nerviosa, porque continuamente se está moviendo, bueno, pues gasta un montón de calorías, y en ese caso se puede dar la situación de la que hablaba antes. Lleva un tipo de alimentación en el cual aporta de manera más que suficiente los nutrientes que necesita, pero no llega a esos mínimos calóricos que también necesita para ganar masa muscular y por lo tanto, quizás cubriendo ya la base que tiene de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de todos esos esenciales para mejorar su salud, para mejorar su descanso, su recuperación, todo esto, pues además le va a venir muy bien incorporar ciertos alimentos que van a ser, como digo, el 15-20% como mucho de su dieta. Ciertos alimentos, como digo, más ricos en calorías que no tanto en nutrientes. Y de esta manera va a conseguir generar ese pequeño superávit calórico que le va a permitir ir ganando masa muscular. Por supuesto, siempre que se entrene con intensidad, siempre que se lleve una buena planificación y se tengan todas estas cosas en cuenta. Pero como digo, esta persona, con este ejemplo que hemos puesto, bueno, pues ya tiene cubierta una buena base y obviamente lo que le falta aquí son calorías. No vamos a seguir tirando de alimentos densos nutricionalmente, que son normalmente, como digo, poco densos calóricamente, porque de esta manera se va a saciar mucho, no va a llegar a las calorías que necesita y lo más probable es que llegue a un punto en el cual tenga ciertos problemas digestivos. En cambio, si incorpora unos pequeños cereales, un alimento un poco más procesado, algo un poco más denso calóricamente que le ayude a sumar calorías, bueno, pues obviamente eso no va a repercutir de forma negativa en su salud porque, como digo, ya tiene cubierta una buena base y le va a resultar mucho más sencillo y a nivel de digestiones, a nivel digestivo, va a ser también mucho más cómodo. También, por otra parte, nos podemos poner en el caso de personas que tienen un trabajo con mucho desgaste físico, que aunque no entrenan, gastan un montón de calorías a lo largo del día, personas muy delgaditas, oye, pues quizás también, si tienen cubierta una buena base, necesiten aportar más calorías a base de ciertos alimentos quizás un poco más procesados. Como digo, tampoco tenemos que irnos a la bollería industrial con grasas saturadas de mala calidad, etcétera, sino que podemos irnos simplemente a unos cereales del desayuno que no tienen por qué ser muy cargados en azúcar o ciertas harinas hidrolizadas que podemos utilizar para antes o después del entrenamiento. De esta manera nos va a ayudar no solamente a la recuperación, sino también a aportar esas calorías adicionales. Si nos vamos al caso opuesto, una persona que, por ejemplo, necesite perder peso y ya cumpla también con una buena base de alimentación, pues obviamente, si le está costando, si ve que no llega a perder el peso que necesita, mi recomendación es que ese 15-20% que destinaríamos a ser un poco más flexibles, bueno, pues seamos más estrictos. Es decir, en este caso necesitamos más saciedad, necesitamos pasar a menos hambre, necesitamos sobre todo generar ese déficit calórico necesario para seguir perdiendo peso y por lo tanto no sería nada aconsejable meter alimentos densos calóricamente, que son muy fáciles de digerir, que podemos comer grandes cantidades en muy poco tiempo y que van a hacer que nos dé la sensación de que no hemos comido tanto, pero en realidad ahí están las calorías, ahí está ese superávit calórico que estamos generando y por lo tanto cuando vamos a pesarnos, cuando vemos el progreso a largo plazo vemos que no estamos perdiendo el peso que queremos. Así que bueno, quería hablar un poco acerca de este tema de la densidad nutricional versus la densidad calórica. Como veis, las diferencias entre ambos conceptos son bastante claras, pero dependiendo del objetivo que tengamos, debemos de ser un poco más estrictos o un poco menos y por supuesto, en ciertos casos puntuales, podemos tirar de alimentos más densos calóricamente simplemente para cumplir con los objetivos que tenemos actualmente. Así que nada, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Os recuerdo de nuevo que me encontráis en lifters.es con la newsletter totalmente gratuita, os podéis apuntar por ahí. También os recuerdo que podéis dejar las 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast, me ayudan a seguir grabando estos episodios, me animan un montón, así que muchas gracias y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día, chao.